Pequeños, pero estamos mejor así, amén. Ellos su clase, nosotros nuestra clase. Vamos a la palabra de Dios, libro de Tito capítulo 2. Nuevamente las escrituras, libro de Tito capítulo 2. Justamente de esto se trata, hermano mío, la gracia del Señor, la gracia del Señor. Nuestro mensaje a lo largo de estos días, usted puede cantar de la gracia, puede tratar de definir la gracia, puede tratar de predicar sobre la gracia, pero si usted no ha gozado de la gracia del Señor, nada de esto va a tener sentido en su vida. La respuesta es la gracia. Puestos de pie a medida que lo encuentran, libro de Tito capítulo 2, a partir del versículo 11 hasta el versículo 14. Tito 2, verso 11 al verso 14. La palabra del Señor dice: porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Hoy meditamos verso 14. Quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio celoso de buenas obras. Qué gran bendición para nosotros poder no solo ser expuestos a la gracia, sino disfrutar de la gracia de nuestro Dios. Qué obra maravillosa. Vamos a orar y que Dios nos ayude a seguir aprendiendo de la escuela de la gracia de Dios. Padre, es un gran privilegio venir a tu presencia. Mi Dios, eres un Dios glorioso, santo, majestuoso. Nosotros un grupo de pecadores, Señor, aún nuestro mejor estado, no somos agradables. No hay obra que podamos presentar, Padre, que nos amerite estar contigo. Tu palabra dice que no hay justo a uno. También nos dijiste que nos hemos hecho inútiles a uno. Más bien amamos lo malo, Padre, antes que lo bueno. Te ruego de todo corazón, ten misericordia. Si hay alguno de nosotros todavía viviendo bajo el señorío del pecado, del mundo y Satanás, camino al infierno, hoy pueda ser día de salvación. Hoy tu gracia pueda alcanzarlo, tu poder pueda liberarlo del pecado, de sus consecuencias, de su poder, de su presencia y de su posesión. Ayúdanos hoy. Gracias, Señor, por tu preciosa palabra y por la persona de la gracia, Cristo Jesús, quien se dio a sí mismo por nosotros. Bendícenos, Señor, en Cristo te ruego. Amén. Puede ocupar sus lugares, mi querido hermano. Permíteme esta noche hacerle una pregunta antes de comenzar con nuestro estudio acerca del libro de Tito capítulo 2. El apóstol Pablo en el libro de Romanos 6 llegó a decir, como lo hemos dicho en alguna vez: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Cuando conoció la realidad en su vida. Él era un gran predicador de la palabra de Dios, el apóstol Pablo. Un hombre con poderoso testimonio de salvación. Era un antes y un después en la vida en él, cuando Cristo Jesús llegó, en el libro de Hechos capítulo 9. Era un hombre que llegó al cielo juntamente con Juan. En su momento Juan lo hizo, y luego estuvo nuevamente con nosotros para dar testimonio de la realidad. Dios lo usó para escribir poderosas epístolas, y fue el que Dios escogió para llevar el evangelio a toda la tierra, al pueblo gentil. Gracias a su ministerio, nosotros estamos aquí. Era un hombre que sufría por la causa de Cristo Jesús. Él literalmente puede decir: llevo las marcas de Cristo en mi cuerpo. Mirando la carta que él escribió probablemente al libro de Tito, él se encuentra probablemente preso en Roma. Muchas cartas fueron escritas en sus prisiones. El hombre de Dios estaría preso de manos y pies en un lugar oscuro, en una cárcel romana. Era un lugar oscuro, sucio. La mayoría que entraba ahí no salía, sin comer, languideciendo porque no está hidratado, con la barba larga, el cabello largo, enfermo, las heridas frescas de los azotes en la espalda. Él podría enseñarnos la cabeza y todas las huellas de cicatrices por las piedras que recibió. Pero el hombre de Dios era un hombre que a pesar de todo se mantenía fiel al Señor. Pero llegó una verdad. En Romanos 6 dijo: miserable de mí. ¿Y por qué razón? Porque dijo: ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Por más apóstol Pablo que fue hacia los gentiles, y el hombre de Dios que llegó a ser, y el instrumento de Dios que llegó a ser, él tenía algo consciente delante de sí: aún lucho con el pecado, y muchas veces he fracasado. Al igual que el apóstol Pablo, hermano, siendo el varón del calibre que fue él,
nosotros también continuamos luchando constantemente con el pecado. Aunque hay cosas que podemos tapar, aparentar, fingir ser buenos hermanos. La palabra de Dios dijo en Proverbios: hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Parecemos buenos hermanos, parecemos buenos padres, parecemos buenos hijos, parecemos buen pastor, parecemos buenos diáconos, parecemos buenos hermanos, podemos parecer, pero hay muchos de nosotros que continuamos luchando con el pecado en secreto. Cada uno de ustedes tiene algo, tiene cierto pecado favorito que cada vez que puede vuelve en lo secreto ahí, a esa ciudad fortificada, y es constantemente vencido. Puede ser que entre nosotros hay un grupo de jóvenes que, aunque canta y alaba al Señor en lo secreto, sigue viendo pornografía, sigue viendo obscenidades, y se goza de ello, pero papá y mamá ni los hermanos en la iglesia lo saben. Puede ser que entre nosotros hay señoritas que están tratando de andar a la luz del Señor, pero en lo secreto tienen a alguien que no teme al Señor y están en fornicaciones. Cada uno de ustedes tiene algo. Puede ser que entre nosotros tengamos buenos hermanos, pero puede ser que sus corazones son libidinosos, y tenemos hermanos con ojos llenos de adulterio también, que ya son adúlteros de corazón y vuelven una y otra vez a ese mismo pecado. Podemos nosotros estar delante del Señor y podemos ser completamente descubiertos bajo sus ojos. La religión pone el énfasis en lo externo, pero el Señor pone el énfasis que lo externo y lo interno deben ser compatibles, y empieza de adentro. Podemos llegar a decir con todo corazón: miserable de mí, porque constantemente pecamos. Escucho siempre el testimonio de muchos. Hay parejas que se quejan de sus esposos o viceversa, diciendo: este hombre no cambia, con los años no cambia. Viene a la iglesia, participa, canta, pero no cambia. Sigue siendo el orgulloso, sigue siendo el hombre enojón, déspota, un flojo. Es muy bueno en la iglesia, pero es malo para edificar nuestro hogar. No cambia. Si todos conocieran la realidad de este hombre. Y las mujeres lloran. Y lo mismo hay varones que quejan de su esposa. En ese sentido, no cambia. Años en el Señor y sigue cayendo en lo mismo. No cambia. No hemos sido afectados y dolidos por el pecado de alguno que se ha enseñoreado completamente. Un joven preso de drogas. Qué dolor y qué dolor, qué trágica historia para su familia. Yo he hablado con muchos padres, como mucho tiempo estaba predicando a los jóvenes, y conocía el problema de algunos. Llegaba a la iglesia porque, bueno, pastor, he ido por todos los tratamientos y ojalá que aquí en la reunión de jóvenes algo ustedes puedan hacer, porque cada vez que puede vuelve a tomar la sustancia que quiere. Y un día su mamá me llamó llorando y dijo: mi hijo, pastor, ha desaparecido y se lleva todo lo que tenemos. ¿Por qué no cambia? Años. Hay algunos que, afectados por sus problemas y las consecuencias de su pecado, intentan arreglar las cosas, como este joven que trató de volver, pedir perdón a su papá, pedir perdón a la familia, pedir perdón al hermano, etc. Pero con el tiempo vuelve otra vez a lo mismo, y su vida constantemente es un patrón de dominio del pecado en él. Las drogas y él son uno, no puede dejar de consumirlas, y no hay nada que podamos hacer para evitarlo. Y su mamá dice: miserable de mi hijo. Y él dice: miserable de mí, pastor, yo no quiero estar acá, yo quiero salir de eso, pero siempre vuelve a lo mismo. El mundo ofrece tratamientos, hay lugares que ofrecen programas de rehabilitación, pero casi reemplazan una droga por otra droga. Yo no sé cuál sea su problema. Puede ser que no sea droga, puede ser que no sea adicto a la pornografía, pero puede tener un pecado favorito que tarde o temprano nos lleva a decir: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Nadie más lo sabe. Usted constantemente lucha con ese pecado y llega al punto de estar frustrado. ¿Y ahora qué voy a hacer? ¿Y ahora qué voy a hacer? Y la respuesta del apóstol Pablo dijo: doy gracias a Dios por Cristo Jesús. La respuesta no está en su fuerza. La respuesta no está en algún programa muy bien intencionado donde mayormente la gente lucra por eso. La respuesta está en Cristo Jesús. Volviendo al libro de Tito, al capítulo 2, la palabra de Dios nos dice en el verso 11: porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. La respuesta sigue siendo la persona de la gracia, que es Cristo Jesús. Él es el Salvador.
La palabra de Dios nos anima otra vez, volviendo a la historia de los hermanos que se encuentran en el libro de Tito, en las iglesias que están ubicadas en Creta. El pecado se enseñorea de las iglesias. El pecado ha enfermado las iglesias, ha enfermado las familias. Hay pleitos y contiendas en los hermanos en la isla de Creta. Hay pleitos y contiendas en las familias. Las familias están siendo volcadas. Hay malos líderes, hay malos padres, hay malos hermanos que están destruyendo las familias. La comunión está rota y el testimonio de la iglesia por el piso. Son conocidos por ser glotones, por ser ociosos, por ser hombres. La palabra de Dios dijo malas bestias, son violentos, violadores, son también mentirosos constantemente. La iglesia del Señor está enferma por el pecado. El problema siempre es el pecado. Y la respuesta a esto, Tito tiene que enfrentar esto el año 60 después de Cristo, y tiene que, en la gracia del Señor, corregir lo deficiente por causa del Señor. ¿Y porque está enferma la iglesia? Por el pecado en los líderes, por el pecado en el pastor, por el pecado en los diáconos, por el pecado de cada oficial en la iglesia. Por eso la iglesia está enferma, por el mal testimonio de los líderes, por el mal testimonio de los que se supone que deben andar bien, él y los suyos. Por lo tanto, la iglesia está enferma. Su mensaje es malo, su mensaje es perverso, porque tienen que acomodarlo a su pecado y a su maldad. Por eso quitan la palabra de Dios y ponen fábulas, ponen mensajes de su corazón, cuentan cuentos, cualquier cosa menos la palabra de Dios. Y hemos hablado mucho tiempo acerca de ello. Y cuando hay un mal mensaje, tenemos malas prácticas. Así que los varones mayores de la iglesia están enfermos, las mujeres mayores de la iglesia están enfermos, los jóvenes y señoritas en la iglesia están enfermos por el pecado. La iglesia está enferma y la respuesta es: necesitamos que sean sanos en la fe. ¿Y cómo hacemos esto? Por eso la palabra de Dios nos enseñó en Tito 2:1: tienes que predicar lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Tenemos que volver a lo que es sano. La palabra de Dios es sana. La Biblia es la sana doctrina. De Génesis a Apocalipsis, muchos jactan de predicar la sana doctrina, y normalmente consiste en esto: ¿cuál es la sana doctrina? Lo que yo predico. ¿Y qué es una falsa doctrina? Lo que tú predicas. Pero no es esto. Más que el Señor nos da una definición de la sana doctrina, nos da una evidencia de que la iglesia vive conforme a la sana doctrina. Y no es tanto los grandes conocimientos que podemos albergar, hablando teológicamente, escatológicamente, todo lo que ustedes quieran decir. El punto de la sana doctrina se llama sana doctrina porque produce hermanos sanos en la fe. Es el punto. Si uno dice que conoce al Señor y vive en la sana doctrina y cree en la sana doctrina, entonces su vida se conforma a la palabra de Dios. Es un hombre sano en la fe. La respuesta sigue siendo lo mismo: la gracia del Señor. En la gracia del Señor se predica la sana doctrina. En la gracia del Señor cambiaron a los líderes pecaminosos. En la gracia del Señor se pone otra vez el mensaje de las Escrituras. Y como hay sana doctrina, entonces hay buenas prácticas en la iglesia. El poder de Dios obra. Y todo esto se debe ¿a qué? A la gracia del Señor. Dios pudo haber dejado condenados a las iglesias en Creta que sigan viviendo en su rebeldía y no están cumpliendo su propósito. Una iglesia enferma no glorifica a Dios. Una iglesia enferma no edifica a los suyos. Una iglesia enferma no puede ir y predicar el evangelio a toda criatura. Hemos visto en el libro de Apocalipsis iglesias enfermas, paralíticas, iglesias con adulterio, iglesias fornicarias. Hemos visto iglesias libidinosas, hemos visto iglesias tibias, hemos visto iglesias frías. Y la palabra de Dios nos enseña que el propósito de la iglesia es glorificar a Él. Una iglesia enferma no lo puede hacer. Efesios 3:21. Una iglesia enferma no se edifica entre los hermanos. Una iglesia enferma por las familias enfermas nunca cumplirá el propósito del Señor. Más bien haremos que el mundo hable mal del Señor y su palabra y de la iglesia. Mi amado hermano, la respuesta a todo esto otra vez: la gracia del Señor. El libro de Tito en el capítulo 2, en el versículo 11, las escrituras nos están enseñando esto. Hay pecado, se necesita la gracia del Señor para predicar la sana doctrina. Se necesita la gracia del Señor para que Dios siga cambiando. En Tito capítulo 1, Dios obra en los líderes. En Tito capítulo 2, Dios obra en cada hermano de la iglesia. Pero la respuesta es la gracia del Señor. No es el hombre, no es nuestra fuerza, no es nuestros méritos. La respuesta viene de lo alto, es la gracia del Señor. Y más que dar una definición, hemos aprendido a disfrutar de la gracia de Dios. El apóstol Pablo está diciendo a Tito: hey, matricula a los hermanos a la escuela de la gracia del Señor. Pero hay familias enfermas,
pleitos entre ellos, pecado entre los hijos. Entonces matriculas en la escuela de la gracia de Dios. Pero hay hermanos mentirosos, malas bestias, glotones ociosos. Hay algunos que están causando división. Entonces la respuesta es la gracia del Señor al pecado y sus consecuencias. ¿Hay algún de usted que lucha con un pecado favorito y dice: miserable de mí? La respuesta es la gracia del Señor. En la persona de la gracia, que es Cristo Jesús, en la palabra de la gracia, que es su palabra, en el Espíritu de la gracia que obra a favor de nosotros, la respuesta es la gracia del Señor. El libro de Efesios capítulo 2, en el versículo 8, las Escrituras dicen: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Y el verso 9 agrega: no por obras, para que nadie se gloríe. Ninguno puede ser salvo por su mérito, no puede ser salvo por su esfuerzo, no puede ser salvo porque se ha bautizado, no puede ser salvo por una oración, no puede ser salvo por cualquier obra generosa o de caridad. Ninguno, porque estamos muertos en delitos y pecados. Fallamos al Señor, nosotros le abandonamos a Él. Necesitamos más bien la gran obra de Cristo Jesús, la obra de la gracia del Señor. Así que si la gracia del Señor es la respuesta a los problemas de la iglesia, si la persona de la gracia, que es Cristo Jesús, es la respuesta, si la palabra de la gracia, que es la palabra de Dios, es la respuesta, si el Espíritu de la gracia, su Espíritu habitando entre nosotros y obrando y convenciendo de pecado, justicia, es la respuesta, entonces debemos aprender más de la gracia. Hay 4 lecciones acerca de la gracia del Señor que debemos gozarnos y aprender para que cada uno de nosotros podamos vivir la realidad en Cristo Jesús. Debe haber un antes y un después en nuestra vida. Así que en esto hemos estado meditando. ¿Cuál es la primera lección de la gracia de Dios? Usted puede cantar de la gracia, puede predicar de la gracia, puede describir la gracia, puede definir la gracia, pero no va a entender nada hasta que usted sea un hombre que ha experimentado la gracia de Dios en la salvación de su vida sobre el pecado. La Biblia dice: porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Está en Cristo Jesús. El sacrificio de Cristo es suficiente para salvar a toda la humanidad, pero el alcance es para los que creen. La primera lección de la gracia del Señor es la gracia del Señor y la salvación de la pena del pecado. La palabra de Dios nos dice que la gracia de Dios se ha manifestado para salvación. La palabra salvación tiene que ver con libertad. ¿Y de qué nos libró el Señor? La palabra de Dios nos dijo que la paga del pecado es muerte en Romanos 6:23. ¿Qué nos espera a usted y a mí? Hombres indignos de Dios, pecadores, menospreciadores de lo bueno. El infierno es la pena del pecado, la ira de Dios. Dios dijo: el alma que pecare ciertamente morirá. Advirtió eso a los padres Adán y Eva en el huerto del Edén: el día que comieres de aquel árbol ciertamente morirá. El libro de Apocalipsis nos da las referencias: ningún adúltero, ningún fornicario, ningún ladrón, ninguno de estos entrará en el reino de los cielos. La práctica en nuestras vidas del pecado evidencia nuestra penosa naturaleza, y por ser mentirosos, por ser glotones, por ser inmorales, merecemos el infierno. El verdadero título que tenemos delante de Dios, más allá de todo lo que hemos conseguido prestigiosamente en este mundo: eres un pecador. Naaman tuvo que aprender esto, un gran general, pero eres un pecador, eres un leproso. Ve y lávate, necesitas una limpieza. No importa cuán grande sea el hombre, sigue siendo un pecador ante los ojos de un Dios que es 3 veces santo. La paga del pecado es la muerte eterna. Es el infierno, el lugar que Dios separó para todo impío, para todo hombre que menosprecia la gracia del Señor y menosprecia a Dios, amando más su pecado y aborreciendo más al Dios de la Biblia. Así que Dios, en su gracia, ¿de qué necesitamos? Cristo derramó su sangre en la cruz del Calvario para todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. La salvación está para todos aquellos que puedan creer en ese sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Se llama propiciatorio porque satisfizo la ira de Dios. Se llama sustitutorio porque Él tomó el lugar del pecador. Se llama expiatorio porque cumplió perfectamente las leyes del sacrificio. Tenía que derramar su sangre. El precio era
la sangre. En el Antiguo Testamento los sacrificios nada más apuntaban al verdadero Cordero, al verdadero sacrificio que era Cristo Jesús. En el Antiguo Testamento la sangre de los corderos y las víctimas no quitaba el pecado. Incluso la palabra ahí era cubrir, no quitaba el pecado, solo apuntaba un día al verdadero Salvador, Cristo Jesús, quien derramó su sangre en la cruz del Calvario y pagó el precio en esas horas en la cruz, y luego gritó consumado es. Se pagó todo el precio de nuestra eternidad en el infierno en ese instante en Él. Él tomó nuestras iniquidades y tomó nuestro lugar en la cruz del Calvario. A lo largo de la Biblia hay muchos cuadros que apuntan a la cruz de Cristo, y una de las perspectivas muy interesantes es el libro de Salmos 22. Cuando tenga tiempo medite en ello. Tú puedes ver la cruz desde los ojos de Cristo y puedes ver su dolor y su sufrimiento. Y si le preguntas al Señor por qué está pasando todo esto, por qué se somete a los toros de Basán, por qué puede contar sus huesos, por qué se derrite su carne, el dolor, la angustia y la sangre en Él, y la respuesta es por amor a los suyos. Cristo pagó el precio de nuestras iniquidades, la pena del pecado, el infierno. Pero si Dios nos salvó de la pena del pecado, ¿qué más está sucediendo? La segunda lección de la gracia está en el versículo 12. La salvación de la pena del pecado, la gracia y la salvación de la pena del pecado, las consecuencias del pecado. Pero también estamos viendo el verso 12, la gracia del Señor y la salvación del poder del pecado. Uno no puede decir confiadamente, yo soy salvo, Cristo me salvó, sé que si muero voy al cielo, y continuar en su vana manera de vivir, tropezando constantemente en la misma maldad. Hay una gran diferencia. Sí pecamos, pero 1 Juan 3 nos enseñó, no practicamos el pecado. Uno de los pasajes más poderosos que me transformó la vida está en el libro de Mateo capítulo 7, del 13 en adelante hasta el verso 15. La palabra de Dios en la invitación de Jesucristo en el sermón del monte dice: entrad por la puerta estrecha. ¿Quieres salvación? Entrad por la puerta estrecha. Esa puerta estrecha, ¿quién es? Cristo Jesús. ¿Cómo sabemos que Él es el Salvador? ¿Cómo sabemos que soy salvo? ¿Cómo sé que si muero no voy a ir al infierno? ¿Cuál es la seguridad de salvación? No es vuelve y haz tu oración nuevamente y pide al Señor que entre en tu corazón. No, en ninguna parte de la palabra de Dios dice algo así. ¿Cuál es entonces la seguridad de salvación en tu vida? ¿Qué pasa detrás de esa puerta estrecha? ¿Qué hay? Una senda estrecha, un camino angosto. ¿Y cuál es el fin de ese camino? Es vida. Interesante, normalmente la puerta te lleva a un fin, a una habitación, a un lugar, a una casa. Más bien esta puerta te abre a un camino que te lleva a un fin, la vida. Porque si sé que he cruzado la puerta estrecha, que es Cristo Jesús, entonces la evidencia más grande es que mi estilo de vida ha cambiado. Hay otra puerta espaciosa, amplia, porque entra mi maldad, entra el mundo, y detrás de eso hay una senda amplia, espaciosa, cuyo camino es perdición. Entra religión, entra mi manera de adorar a Dios, entra mi manera de vivir mi vida, entra mis pecados, mis maldades, toda mi religión, todo hago lo que los demás hacen, pero el fin es muerte. Uno no puede decir que es salvo de la pena del pecado y seguir transitando como fiel transeúnte de esta senda espaciosa. Vamos a ver la vida de una pareja antes y después del Señor. Vamos a suponer que este hombre era déspota, era violento con su esposa. Le solía gritar y maltratar antes del Señor. Realmente llegaba enojado, mareado por problemas en el trabajo. Venía su esposa y le molestaba porque no ha hecho las cosas. ¿Por qué te comportas así? Fuera de acá, mujer. ¡Pum! La golpeaba. Llegó a conocer a Cristo Jesús. Cristo le conoció. El Espíritu de Dios ahora mora en él. La sangre de Cristo perdonó sus pecados. Él reconoció cuán malo era y nació de nuevo. Paulativamente el hombre tiene una película antes y después. Otra vez tiene problemas en el trabajo, otra vez tiene la tentación de ir a tomar. Llega a casa un poco enojado con todo y de pronto ve a su esposa y le dice: no has hecho lo que te pedí, y le grita nuevamente, y en ese instante el Espíritu de Dios compunge su corazón. Dice: esto no está bien, perdóname, Señor. Y luego viene y abraza a su esposa y le dice: perdóname, no está bien. Su estilo de vida ha cambiado.
ya no practica el pecado. Empezó a aborrecer el pecado que alguna vez amó y empezó a amar más al Dios que alguna vez él aborreció. Por eso el verso 12 dice, enseñándonos, de ahí viene la palabra pedagogía, porque el Señor no solo pone algo teórico, sino estipula un nuevo estilo de vida. Y en este estilo de vida que hemos tenido victoria sobre el poder del pecado, hemos aprendido a renunciar la impiedad y los deseos mundanos. Hemos aprendido a renunciar voluntariamente a todo lo impío, a todo lo que ofende a Dios, e incluso a cada deseo pecaminoso que se levante en el corazón, porque ahora el poder de Dios, según 1 Juan 5:1, habita en nosotros, porque somos la simiente de Dios. Tenemos en Cristo una nueva naturaleza. Por eso el apóstol Pablo dijo, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, en Gálatas 5:17. Y en Juan 3 Cristo dijo, es necesario nacer de nuevo. En el Espíritu es necesario nacer de nuevo. Está en la familia equivocada, necesita una nueva naturaleza, porque mientras siga en esa vieja naturaleza disfrazada de religión, vuelve como el perro vuelve a su vómito. Por eso constantemente cae lo mismo, porque no ha cambiado su naturaleza. Sigue siendo el perro que ama el vómito. No tiene una nueva naturaleza. Si tuviera una nueva naturaleza, no volvería al vómito, no volvería al pecado. No sería como la puerca lavada otra vez al cieno a revolcarse en el estiércol. Evidenciaría algo nuevo. Amaría la santidad de Dios, porque voluntariamente renunciaría a la pornografía, voluntariamente renunciaría a las drogas, voluntariamente renunciaría a la avaricia, voluntariamente renunciaría a cualquier deseo libidinoso en su corazón. Voluntariamente. La vida en Cristo Jesús no consiste en una vida marcada por reglas pesadas, que no. Si la ley ha sido dada para evidenciar que nosotros no podemos cumplirla, pero la naturaleza de Cristo no es la vara sobre nosotros, sino es el deleite de hacer la voluntad del Señor. No está el deseo, hey, ve a la iglesia, si no eres un pecador, no tengo que venir a la iglesia, si no tú vas a decir que soy pecador, si tengo que estar acá, si no mi papá me va a pegar, no me va a dar mi propina el fin de semana. En Cristo Jesús viene a la iglesia, ¿por qué? Porque se deleita en el Señor. En Cristo Jesús renunció al alcohol, en Cristo Jesús renunció a esos viejos amistades, porque ya no edifica. Ya no conviene, no forma parte de su naturaleza. Ha aprendido de la gracia del Señor. Usted puede cantar de la gracia del Señor, usted puede recitar de la gracia del Señor, usted puede predicar la gracia del Señor, puede definir la gracia del Señor, pero si usted no ha aprendido a renunciar a la impiedad y a los deseos mundanos, no conoce nada de la gracia del Señor, porque nos salva del poder del pecado. Ni en el sentido positivo, para que vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. También hemos explicado, justo en las áreas. Sobria tiene que ver con dominio propio aquí. Justo tiene que ver con mi trato en los demás. Piadoso con mi trato con el Señor. Es el Señor en todas las áreas de mi vida. Mi estilo de vida, vivamos, ha cambiado. El poder transformador de Dios ha llegado. El hombre era un alcohólico, el hombre un pegalón, un hombre justo, santo, agradable al Señor. Conocemos el testimonio de muchos hermanos. El que siempre arde en mí es el testimonio del pastor Wilfredo, policía un día, al siguiente día borracho, pleitos y contiendas, un matrimonio ya a punto de una firma y el divorcio. Un día llegó a la iglesia, un día escuchó la palabra de Dios, un día miró a Cristo Jesús, un día fue salvo, la gracia del Señor le salvó en él. Un día dirigía la música y mientras dirigía la música, un día en la gracia del Señor, él se propuso orar por su esposa, oró meses, oró años. Un día esa mujer entró por esa puerta, hubo silencio en su corazón, lágrimas caían, mientras todos cantaban, pararon el servicio y dijo: la mujer que está entrando ahí es mi esposa, pasa Vilma. De ese instante hasta estas fechas, el hombre que era alcohólico ahora toma la palabra de Dios y la predica con fuerza como muy pocos conozco. Ama al Señor. Qué matrimonio Dios le ha dado, un antes y un después. Hemos aprendido a renunciar a la iniquidad y hemos aprendido a vivir en la nueva vida en Cristo. Ahora versículo 13, note hermano mío, ¿qué más? La tercera lección de la gracia del Señor. La gracia del Señor, la gracia del Señor, no por obras para que nadie se gloríe. No lo mereces, por eso se llama por gracia. Comienza con gracia, termina por gracia. Aún la gracia del Señor nos anima a creer. El verso 13 dice:
aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Ahí dejamos nuestro mensaje la última vez. Hemos visto nosotros bajo la palabra del Señor la tercera lección: la gracia del Señor y la salvación de la pena del pecado. La gracia del Señor y la salvación del poder del pecado. La gracia del Señor y la salvación de la presencia del pecado. Esta salvación es futura. La salvación anterior es constante del poder del pecado. La salvación de la pena del pecado ya es en el pasado, ya nos salvó. Ahora en el versículo 13, Dios promete que el corazón del creyente debe vivir así, aguardando, esperando, abrigando, no algo que quizás sucederá, no, con certeza. Por eso es la esperanza. ¿Y en qué consiste esta esperanza dicha y bienaventurada? Que un día esta manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador será real en nuestras vidas. En el verso 11 hubo una manifestación de la gracia de Cristo en la cruz del Calvario. En el versículo 13 nos muestra la manifestación de su gloria cuando Él retorne por los suyos, cuando partamos de este mundo a su presencia y este cuerpo sea transformado, cuando Él establezca su reino para siempre y venga como el gran Dios y Salvador y juez. Entonces no habrá más pecado, no habrá más maldad, no habrá más dolor. Nadie más dirá: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Hablaba con un amado pastor y a veces derramaba lágrimas diciendo: ay, 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 este cuerpo pecaminoso un día será tirado a la tumba, los gusanos se lo comerán y tendré un nuevo cuerpo. Nunca más voy a fallar a mi Señor, nunca más voy a ofender el trono de Dios. Ese debe ser el anhelo del creyente. Todos quieren ir al cielo, pero no entienden que hay en el cielo. En el cielo resplandece la santidad del Señor, su brillo glorioso de su pureza. Es el atractivo del cielo, es Él. Aunque un pecador llegue al cielo, será miserable ahí. ¿Pero por qué, pastor? Porque el pecador ama el pecado. Y en el cielo no encontramos ni un vestigio de maldad, porque todo resplandece en la blancura del Señor. Entonces el pecador será miserable, porque en el cielo no volverá a fumar, no volverá a su maldad, no volverá a su egoísmo, no volverá a satisfacer los deseos de su carne, ni los deseos de los ojos, y la vanagloria de la vida. Porque el pecador quiere los méritos. Él quiere llevarse gloria y honra. No permitirá darle gloria y honra a Cristo. Por eso solamente entramos a la gracia del Señor, al cielo, otra vez por su pura gracia en su misericordia, sin merecerlo. Ahora volvemos al versículo 14, hermano, y aquí entramos a nuestro mensaje. Vamos rápidamente a la palabra de Dios, el versículo 14. Note las escrituras que dicen claramente: quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso, que dice, de buenas obras. Mi querido hermano, no pierda esta verdad esta noche. Ahora vamos a ver la última lección: la salvación, la gracia del Señor y la salvación de la posesión del pecado y de la posesión del pecado. Note la expresión del Señor, dice: quien se dio a sí mismo por nosotros. Qué gran verdad. Usted y yo éramos pecadores, y el apóstol Pablo está diciendo esto. Tito está entendiendo esto. Los hermanos de las iglesias en Creta en el año 60 después de Cristo, en un contexto perverso, inmoral, bajo el yugo de Roma, bajo todo este tipo de idolatría, donde había todo tipo de perversión en estas adoraciones a los dioses de Roma, a los dioses de la isla de Creta. Adoraban básicamente a Zeus, y había mucho tipo de perversión, borracheras, orgías, todo lo inmoral. A pesar de todo eso, la respuesta es la gracia de Dios. Si aquí, en medio de este contexto tan perverso de la isla en Creta, pudo resplandecer la verdad, y se puede levantar, hermanos sanos en la fe, también en nuestro contexto, la gracia sigue siendo poderosa. Pero debe entender esto: ¿quién se dio a sí mismo por nosotros? Pablo dice: Él se dio a sí mismo por mí. Yo era un pecador, yo era uno que odiaba al Señor, odiaba a la iglesia. Yo iba de un lado a otro lado asolando la iglesia. Yo arrastraba por las calles a los hermanos de la iglesia. Yo los llevaba presos, yo los torturaba allí. Yo de veras tenía un odio profundo a la iglesia y a Cristo Jesús. Pero Él se dio a sí mismo por mí. Mientras yo era un pobre pecador, ignorante, cruel, Él se dio a sí mismo por mí. Mientras era un orgulloso religioso, Él se dio a sí mismo por mí. Mientras era un hombre cruel y déspota,
ni siquiera una pizca de misericordia con todo el maltrato que hice a la iglesia. Él se dio a sí mismo por mí. Mientras yo buscaba un lugar importante en el Sanedrín y llevaba cartas de autoridad por todo lado y ponía en alto la bandera de la religión, Él se dio a sí mismo por mí. No conocemos mucho del testimonio de Tito, solo vemos que era un misionero a carta cabal. A mí me gusta bastante Tito, Timoteo también, pero me gusta más Tito, porque no dudó en ningún momento hacer la voluntad de Dios, pero también era pecador. Y Tito puede decir, mientras yo era un hombre perdido en este mundo, Él se dio a sí mismo por mí. Mientras nosotros también, hermano mío, que en la gracia del Señor hemos sido salvos por Él, ¿quién no recuerda su vieja vida? ¿Quién no recuerda sus momentos de oscuridad en el hogar, los pleitos, las contiendas? ¿Quién no recuerda las adicciones o el pecado que le sometía? O ese mundo superficial y cruel, lleno de tinieblas. ¿Quién no recuerda ser miserable cuando era sometido por su pecado, sometido por el mundo, sometido por Satanás constantemente en este mundo cruel? Allí en medio del collado de este mundo, al acecho de las fieras salvajes, allí en nuestro dolor y nuestra angustia porque abandonamos el redil, allí nos encontró el Señor. Mientras yo vivía errante como cual pródigo, Él se dio a sí mismo por mí. ¿Qué está predicando esto? Cristo Jesús puede tomar las palabras que estamos anunciando hoy y decir, yo me entregué a sí mismo por ti. La palabra de Dios nos da una expresión de manera personal. Se dio a sí mismo por nosotros. Es una expresión que debe salir de alguien que entiende lo que Cristo hizo por él en la cruz del Calvario. Él se dio, Él renunció, Él tomó nuestro lugar, fue voluntario en ello. Su sacrificio fue perfecto, pero fue por mí. Ahora le pregunto algo, hermano, entre nos. ¿Hay algo bueno que motivó al Señor para hacer algo por usted? Por usted. ¿Quién es usted? Pablo se mira a sí mismo y dice, por mí. Oh, pero es un gran predicador de los gentiles, el apóstol amado, un gran escritor de las escrituras, pero él llega diciendo, por mí, un vil pecador, perseguidor, ignorante, cruel. ¿Quién podría dar un centavo por mí? ¿No merecería yo la ira de Dios? Hermano, todos tratamos de hacer algo en este mundo y ser alguien en este mundo, pero a los ojos del Señor somos pobres pecadores. Y alguno llega a la verdad después de quitar esa fachada de religión que dice que es algo importante y que ha hecho grandes cosas como el hombre rico, lo que tengo, lo que soy, lo que hago. Pero llega y se mira al espejo de realidad y dijo, ¿quién soy yo? Soy un pobre pecador. ¿Quién podría dar un centavo por mí? Por este paralítico, por este ciego, por este sordo, por mí, por este triste hombre lleno de iniquidad, por este drogadicto, por este borracho, por este infiel. Por mí. ¿Sabe, hermano? Lo único que nos separa del hombre más perverso que en este instante está cometiendo un delito como violar a alguien, la gracia del Señor. Que nos separa del grupo de personas. En las noches es triste ir por cierto lugar del Parque Tupac y ver a veces pernoctan toda la noche la gente tirada en su inmundicia, en su vómito. ¿Qué me separa de él? La gracia del Señor. El hombre más pulcro, más fino entre nosotros, más moral, si no es salvo por la gracia de Dios, es tan digno como este de ir al infierno. También es un pecador. Y es peor porque cree que es salvo. Entonces, ¿qué quiere salvarnos el Señor? Cuando llega la gracia del Señor, el Señor Jesucristo nos compró con su sangre para que usted y yo, que éramos que éramos sometidos por el pecado reinaba entre nosotros. Ahora, Él sea el Señor de nuestras vidas. Él también nos libra de la posesión del pecado. Porque la palabra de Dios dice, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos. La palabra redimir tiene que ver con pagar un precio y liberar a alguien de eso. Lo usaban para esclavos. O sea, yo te compro, te pago el esclavo, deme. Es lo que esa palabra está usándose el apóstol Pablo en este contexto. Es lo que Cristo hizo. Su precio fue su sangre preciosa. Él derramó su sangre para que el pecado no sea más nuestro Señor. No podamos servir más al pecado, más a Satanás, más a este mundo. O Cristo es su Señor y amo,
O el mundo y Satanás o su pecado se enseñorea de usted. Tarde o temprano debe llegar a algo. Somos siervos de algo. Aunque cantamos nuestro glorioso himno, somos libres, seámoslo siempre, hablando solamente políticamente o territorialmente. Todos somos pecadores. Todos somos esclavos del pecado. Somos esclavos de nuestros deseos carnales, del ojo, de los deseos de la carne, la vanagloria de la vida. Somos esclavos de Satanás porque hacemos la voluntad de Él. Mentiroso como Él desde el principio, homicida como Él desde el principio, igual lo somos. Somos esclavos del mundo, seguimos la corriente del mundo, hablamos como el mundo, vestimos como el mundo, soñamos como el mundo, nos alegramos como el mundo, nos gozamos como el mundo. Todo lo que el mundo ama, Dios aborrece. Es este sistema vil de tinieblas. Pero ahora Cristo nos compró, dándose a sí mismo por nosotros, y ahora le pertenecemos a Él, y Él nos pertenece a nosotros. Nos redimió, pagó el precio. Ahora Él nos posee. Y mire el propósito doble que está en las Escrituras. Note la palabra del Señor. ¿Cómo nos redime el Señor? Note la Biblia. Dice, quien se dio a sí mismo por nosotros, número 1, para redimirnos de toda iniquidad. Y en segundo lugar, y purificar para sí un pueblo propio. ¿Cómo nos libra el Señor de la posesión del pecado en nuestras vidas? Nosotros pertenecíamos al pecado y el pecado nos pertenecía a nosotros, pero Cristo se dio a sí mismo en la cruz del Calvario, pagando el precio con su sangre para que ahora le pertenezcamos a Él. La palabra del Señor dice en Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo en mí, vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Ya no es el pecado que reina, ya no es esta vieja naturaleza que reina, sino es Cristo en mí, su espíritu está en mí, su presencia está en mí. Yo no puedo mirar al otro lado sin mirar a Cristo Jesús. Él lo consume todo, le pertenezco a Él, Él me pertenece. Él me encontró errante como esa abeja que abandonó el redil en los collados de este mundo, espantó a las fieras y de entre los matorrales me tomó este hombre vil, inmundo, sucio, asqueroso, lo puso en sus hombros y lo trajo nuevamente al redil, porque Él pagó el precio, curó mis heridas, las vendó echando vino y aceite, y me dijo, mi hijo eres tú. Y en otra parábola lo puso anillo en mi dedo, calzaduras nuevas, vestidos nuevos, e hizo fiesta diciendo, mi hijo ha vuelto. Ahora le pertenezco a Él y Él me pertenece a mí. La palabra de Dios nos anima, hermano mío, en las Escrituras a entender esta verdad. La Biblia dice en el libro de Primera de Pedro, capítulo 1, verso 18, el apóstol Pedro reconoce algo, dice que fuimos rescatados de nuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como un cordero sin mancha y sin contaminación. Ahora, note algo más, libro de Tito, capítulo 2. Note la palabra de Dios al final. No solo nos redime esta posesión del pecado en el sentido positivo de toda iniquidad, sino nota aún más, hermano mío, no solo nos libra, toda la palabra iniquidad tiene que ver con todo lo que ofende al Señor delante de su trono. Somos nosotros hombres impíos, pecadores. Ahora, la palabra de Dios dice en segundo lugar, ¿cómo nos libra de la posesión del pecado? Él se entregó a sí mismo por nosotros para darnos el poder y redimirnos de toda iniquidad. Ya no pertenecemos al pecado, no pertenecemos al mundo de Satanás, pertenecemos al Señor. Pagó el precio y con su poder lo hizo, venciendo la muerte, venciendo a Satanás, venciendo al mundo. ¿Para qué? Y purificar para sí un pueblo propio que dice celoso de buenas obras. Esto es lo interesante, permíteme terminar. Si Cristo ha derramado su gracia en nosotros, hemos creído en Él, nos salvó de la pena del pecado, del poder del pecado, de la presencia del pecado, pero también nos salva de la posesión del pecado. Ahora le pertenecemos a Él y Él nos pertenece a nosotros. Ahora, si hemos disfrutado de la gracia del Señor,
nos ha redimido. Ya no es nuestro padre Satanás, ya no es este mundo nuestro hogar, sino, hermano mío, ¿para qué nos ha redimido? ¿Para qué? Todo aquel que ha disfrutado de la gracia del Señor vive en este sentido, para purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. El creyente verdadero que ha disfrutado la gracia del Señor ama la santidad, ama la pureza en el Señor, ama vivir delante de los ojos del Señor buscando ser agradable, porque para eso vino Cristo, derramar su sangre en la cruz del Calvario, y nos compró por precio para que nosotros seamos un pueblo para Él. ¿Para qué? Para sí, para Él y Él para nosotros. En este sentido es nuestra comunión en Él. Vivimos en santidad, vivimos en pureza, vivimos en una comunión estrecha con Él. La palabra de Dios dice: si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión. Porque hay pleitos en el hogar, porque alguien no está andando en luz, porque hay pleitos en la iglesia, porque alguien no está andando en la luz del Señor. Si tenemos comunión con el Señor, tenemos comunión entre nosotros, amamos esta pertenencia, amamos esta relación íntima con el Señor, y se caracteriza por vivir una vida santa. Él ya nos declaró justos con su sangre preciosa delante de sus padres. Tenemos esa santidad posicional, pero todos los días en nuestra vida práctica nosotros abandonamos más la maldad y amamos más al Señor. Usted no puede decir que es salvo y es un verdadero creyente sin desarrollar una relación íntima con Cristo Jesús en pureza y santidad. No puede haber uno que dice que es creyente y ama a Cristo Jesús y sigue revolcándose en su pecado favorito constantemente, evidenciando un estilo de vida pecaminoso que practica lo mismo. No estoy diciendo que vamos a vivir sin ninguna maldad, sí vamos a pecar, pero no practicamos el pecado. 1 Juan 3. Y mire, la palabra de Dios termina diciendo: para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. La palabra celoso tiene que ver con el anhelo ferviente de buenas obras. ¿Qué amamos? La pureza. ¿Qué amamos? La comunión con Cristo. ¿Qué amamos? Los buenos frutos. Anhelamos hacer las obras que agrada a Dios. ¿Nota la gran diferencia? La palabra de Dios dijo en el libro de Efesios 2, verso 9: no por obras para que nadie se gloríe. Pero ¿qué dice el libro de Efesios 2 en el versículo 10? Note la Biblia. Libro de Efesios capítulo 2, el versículo 10. Note la palabra de Dios. Efesios 2, verso 10. Gálatas, Efesios 2. La Biblia dice lo siguiente, en versos 2, Efesios 2, verso 10. Dice: porque somos hechura suya, ahora que le pertenecemos a Él. Ahora, nota, creados en Cristo, ¿para qué? Buenas obras. ¿Qué son estas buenas obras? Estas buenas obras glorifican al Señor. Estas buenas obras son buenos frutos. Es todo lo que agrada al Señor. Por ejemplo, llegar a la casa del Señor. Por ejemplo, a leer la palabra de Dios. Por ejemplo, andar en la verdad. Por ejemplo, buscar la comunión con Cristo. Buenas obras. Eso solo puede producir el Señor en la vida de un creyente. El que es verdadero creyente puede producir buenas obras, buenos frutos. En Mateo la palabra de Dios dijo: por sus frutos lo conoceréis, a partir de los versículos. A ver, vamos al libro de Mateo 5 para no estar dando un verso que no es. Rápidamente, hermano, ya vamos a estar concluyendo. Note la palabra de Dios, el libro de Mateo capítulo 7, perdón. La Biblia dice en el versículo 15: guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro, es el énfasis del Sermón del Monte, son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. Y la Biblia hace el énfasis, verso 17: así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Estas obras que usted produce. Los frutos del Espíritu Santo son amor, paz, paciencia, bondad, abundancia, mansedumbre, templanza. Los frutos de la carne, todo lo que hemos hablado: fornicaciones, adulterio, enemistades, celos, contiendas, iras, y la lista es larga. Avaricia. Lo que usted produce define lo que es realmente. Aunque diga ser cristiano, pero por sus frutos. El verdadero creyente que ha sido libertado de la posesión de Satanás, de la posesión del pecado, de la posesión del mundo, ahora le pertenece a Cristo. Según el libro de Tito que estamos estudiando, ha sido redimido. ¿Para qué? Para que pueda vivir en pureza. ¿Para qué? Para que pueda vivir en una comunión estrecha con Cristo. ¿Para qué? Para que pueda vivir presentando estos frutos buenos. Ama
Ama hacer lo correcto, ama andar en la luz, ama andar en amor, ama andar en la paz, aborrece el pecado. Todo el signo de su corazón que era pecaminoso lo conquista, hace morir lo terrenal en él, porque ya no le pertenece al pecado, no pertenece a Satanás, no le pertenece al mundo, pertenece al Señor. Porque él dice, siendo yo un pecador, siendo un hombre que nadie daría un sol ni un céntimo por mí, él se entregó por mí. Si él se entregó por mí, yo viviré para él. El libro de Filipenses 1:21 dice, porque para mí el vivir es Cristo, y que luego dice, el morir es ganancia. Hermano mío, puede considerar la palabra de Dios en el libro de Tito capítulo 3 verso 8. La Biblia dice, palabra fiel, que dice, es esta. Y en estas cosas quiero que insistas con firmeza, para que los que creen en Dios procuren ocuparse, ¿en qué? En buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles para los hombres. Porque es importante buenas obras en mi vida. No soy salvo por las obras, más bien es una evidencia de que soy salvo porque Cristo me ha transformado. Pero estas cosas son buenas y útiles. Porque Cristo sigue buscando conquistar a otros por la gracia del Señor, por la predicación de su evangelio. Lo hacemos verbalmente, pero lo que respalda más es mi testimonio delante de los hombres. Ahora, si entendemos todo esto, permíteme concluir con la siguiente reflexión. La palabra de Dios dijo en Tito 2, verso 11, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación. La pregunta en la vida suya es, ¿se ha manifestado para salvación? ¿Ha creído en eso? ¿Puede disfrutar de la salvación de la pena del pecado? Gloria a Dios. Pero puede disfrutar la salvación del poder del pecado. Disfrutará con la certeza, el anhelo un día de la salvación de la presencia del pecado. Pero disfruta hoy de la salvación, de la posesión del pecado. Aún le domina el mundo, Satanás, sus viejas pasiones. Un viejo pastor llegó un día a predicar en una cárcel donde había algunos convictos sentenciados a muerte. Este viejo hermano predicó el evangelio de Cristo Jesús y alguno de estos presos que iba a morir con el tiempo creyó en el Señor. El hombre sabía que iba a morir. La paga del pecado siempre es la muerte, pero tenía algo diferente en él. Este pastor no volvió a saber nada de él hasta después de su ejecución. Volvió con el tiempo a preguntar, ¿y qué fue de aquel hombre? Sí, entró al lugar donde iba a morir, pero antes de ejecutarlo, dieron testimonio. Los que miraron, incluso los que participaron en la ejecución, nunca vimos a un preso morir con tanto gozo, pasar al lugar de su ejecución con tanto gozo. Y había un himno que cantaba este preso diciendo, ya pertenezco a Cristo y Él me pertenece a mí. No solo por el tiempo aquí, sino por la eternidad. Y al final de sus días llegó a entender una gran verdad. Él se dio a sí mismo por mí. Ya le pertenezco a Él. Soy libre del poder del pecado. Él me dio el poder. Su Espíritu de gracia habita en mí para que yo pueda vivir para Él en una comunión íntima con Él, amando su pureza y amando los buenos frutos delante de Él. Que traiga gloria y honra a su nombre, porque la gracia de Dios se ha manifestado. ¿Cómo es su vida, mi querido hermano? ¿Cuál es el pecado favorito con el que siempre cae? ¿Cuál es la respuesta a los problemas de pecado en su familia? La gracia del Señor. Vamos a terminar en oración. Padre, te doy gracias por tu palabra, este tiempo que nos has permitido estudiar sobre tu gracia. La próxima semana estaremos ya introduciéndonos al capítulo 3, pero antes tenemos que entender la autoridad de la gracia. Padre, tú conoces mi corazón, mi vida, mi familia. Conoces a esta iglesia, las familias de esta iglesia, sus corazones, y conoces el pecado de nuestras vidas, la miseria que hay más allá de la apariencia religiosa. Te suplico de todo corazón, si alguien que, Padre, reconoce que es un pecador y entiende que solo la sangre de Cristo le puede limpiar para que sea más blanco que la nieve, le pueda dar salvación de la pena, del poder, de la presencia y de la posesión del pecado. ¿Qué debe hacer? Tu palabra dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Tu palabra dijo, mirad a mí, sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios, no hay más. Tu palabra nos enseñó
El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Tu palabra dice, vez tras vez, solo tienes que creer en Cristo. Es una obra sobrenatural. Padre, mientras oramos, si esta noche habrá alguien que entendió esta realidad y dice, pastor, yo no soy salvo, yo quisiera ser salvo, quiero esta gracia, soy pecador, Dios puede salvar a alguien como mí, como yo. Yo le digo, hermano, si Él se dio a sí mismo por mí, un pecador, puede salvarte a ti. Habrá alguien que diga, pastor, ore por mí, yo quiero ser salvo. Levante su mano para orar por usted. Habrá alguien, todos con los ojos cerrados, hermano, por tener algo, quiero producir un ambiente nomás de privacidad. Habrá alguien que diga, pastor, ore por mí, yo no soy salvo. El hecho de levantar su mano no le va a salvar. Creer en Cristo, sí, pero si quiere hablar conmigo después, pero yo le prometo, voy a orar. Voy a orar. Habrá alguien que diga, pastor, ore por mí, no soy salvo. Habrá alguien.